Hola, los saludo nuevamente. Yo soy Néstor Baldi, profesor adjunto de esta cátedra Contabilidad Superior 2, y nos volvemos a encontrar siguiendo con esta modalidad de clases virtuales de manera asincrónica. En esta oportunidad voy a desarrollar la unidad 16, que tiene por título Financiación propia y que se refiere al patrimonio neto. Yo voy a compartirle una serie de filminas que preparé con motivo del desarrollo de esta clase y que espero que les sirva como material de estudio, además de poder seguir un poquitito más detalladamente esta charla que les voy a dar. En el primer cuadro, no hay demasiada información de interés, sino que me tomé el trabajo de copiarles el programa, la parte analítica, con el detalle de todos los puntos que tiene esta unidad o orilla, que la idea sería desarrollarlas todas en el transcurso de esta clase. Ustedes notarán que tanto el título de esta unidad, que habla de financiación propia, como de la unidad anterior, que hablaba de financiación ajena, se está refiriendo, o sea, no está nombrando ni al patrimonio neto en este caso, ni al pasivo, o los pasivos en el caso de la unidad anterior, sino que habla de financiación propia o ajena. Esto tiene que ver porque serían las dos grandes fuentes de financiación que todo ente posee a la hora de ir a buscar fondos para adquirir o manejar los recursos necesarios para el logro de sus objetivos. O sea, los títulos que aparecen en ambas unidades tienen que ver con un análisis financiero de estas cuestiones. O sea, ambas unidades, estas dos últimas unidades, tienen que ver con el desarrollo o el estudio de las fuentes específicas de financiación que tienen todos los entes, sean con objetivo de obtener algún tipo de lucro o sin fines de lucro, las fuentes de financiación van a ser las mismas. Siguiendo con el análisis financiero y la diferenciación entre estas dos grandes fuentes, estos dos grandes grupos de fuentes de financiación, vamos a ver que tienen algunas similitudes, pero obviamente van a tener muchas más diferencias que similitudes. Si pensamos en las similitudes que pueden llegar a tener, pensemos que ambos grupos de aportantes de fondos hacia cualquier tipo de ente, unos porque los aportan y otros porque los están prestando, van a tener como objetivo algún tipo de remuneración por esos fondos que están proveyendo a cualquier tipo de ente. Una retribución o una remuneración por los fondos que están aportando. Ahora, acá vamos a encontrar las diferencias. Dentro del grupo de las fuentes de financiación ajena, estos son terceras personas, son personas absolutamente ajenas al ente en cuestión. Podemos ejemplificarlos genéricamente como acreedores. Dentro de este grupo de fuentes de financiación ajena, este grupo de acreedores, cuando estamos pensando en la remuneración por los capitales que están prestando, los fondos que están aportando al ente, la remuneración va a estar dada por una tasa de interés, que puede ser fija o variable. Y cuando pensamos en la remuneración o retribución que van a tener los fondos aportados por los propietarios, los dueños a un ente en cuestión, la remuneración va a estar dada por los beneficios, las utilidades que se van a transformar o se van a materializar como dividendos, pero claramente van a estar atados a los beneficios del ente. En la medida que el ente, la empresa en cuestión, no obtenga beneficios, no van a tener dividendos y no van a tener retribución por esos capitales aportados. En cambio, a los terceros ajenos al ente no le interesa si tienen beneficios o no. Ellos van a pedir por la retribución, van a pedir la remuneración de esa tasa de interés. Además, al momento del vencimiento de los fondos, en el caso de los terceros, de los pasivos, estos van a necesitar esos fondos y se les van a devolver al momento de vencimiento, excepto que haya algún tipo de refinanciación. En cambio, cuando estamos hablando de los aportantes propios,
no existe esta posibilidad de una fecha específica en la cual hay que devolver estos aportes de fondos. Así que entonces acá tenemos claramente dos diferencias en cuanto a la remuneración o retribución hacia ambos capitales y la forma en volver a tener los capitales. Los aportantes, oportunamente, si vendieran las acciones, o en el caso hipotético de una liquidación del ente o de la sociedad en cuestión. En cambio, los pasivos es al vencimiento de estos fondos. Siguiendo con el análisis financiero, y ahora específicamente en la unidad que estamos tratando nosotros, la de patrimonio neto, donde vemos la financiación propia, vemos que el primer punto nos habla de una clasificación en externa o interna. ¿A qué se refiere esta clasificación? Bueno, se refiere a los orígenes de esta financiación propia. Pueden tener estos fondos un origen externo, que sería el caso de todas las aportaciones de capital, o puede tener un origen interno, que sería como consecuencia de la retención de ganancias generadas por la operatoria del ente. Entonces, esta es otra de las clasificaciones que encontramos siguiendo el programa. Si ahora dejamos de lado un poco el análisis financiero y nos centramos más en el análisis más estructural y más contable, desarrollando la unidad, vamos a ver o vamos a intentar conceptualizar al patrimonio neto, que es el punto de referencia de esta unidad. Entonces podemos decir o pensar en una conceptualización, en una definición, que yo acá se las dejo guardada en la filmina. Podemos decir que el patrimonio neto, también denominado capital propio de una empresa, podría ser la parte que le corresponde a sus dueños o propietarios, y va a estar representando los derechos que estas mismas personas, estos mismos propietarios o dueños tienen sobre el activo de esta empresa. Cuando lo conceptualizamos de esta manera, el patrimonio neto o capital propio, nos estamos refiriendo al aspecto cuantitativo del mismo. Recordamos que el patrimonio neto va a ser la diferencia entre todos los bienes y derechos que un ente posee, menos todas las obligaciones y deudas que ese mismo ente tiene a una determinada fecha. Acá yo les estoy recordando la ecuación contable fundamental de donde surge este concepto cuantitativo del patrimonio neto. Entonces, si nos limitáramos a este concepto cuantitativo, diríamos que el patrimonio neto es la diferencia entre todos los rubros del activo menos todos los rubros del pasivo. Por diferencia, cuantitativo, por diferencia tenemos el valor del patrimonio neto. Este análisis cuantitativo es muy limitado, y podríamos decir, bueno, si nos limitamos a este análisis, como ustedes ya a esta altura del curso, a esta altura de la formación que ya ustedes están teniendo, seguramente deben haber visto todos los activos, las maneras de asignar valor, los criterios de medición, habrán visto todos al detalle todos los pasivos, lo mismo, la manera de evaluarlos, asignarle, de manera objetiva, asignar todas las mediciones de los mismos. Entonces, si tenemos todos los activos y ya determinamos sus valores, y vamos a tener todos los pasivos y ya determinamos sus valores, el patrimonio neto surge claramente como diferencia y no requeriría mayor análisis, o sea, ya tendríamos el tema terminado. Esto no es tan así. Yo les diría que no nos podemos limitar solamente a una cuestión numérica. Es importante hacer un análisis cualitativo del patrimonio neto, porque el patrimonio neto y su composición nos van a dar un aspecto muy importante de lo que denominamos política empresaria. Así que es importante analizarlo cualitativamente, analizar en detalle la composición del mismo, desmenuzarlo, ir a analizar rubro por rubro, como lo tenemos en el programa analítico. Si nosotros pensamos desde el punto de vista de una estructura, de la estructura financiera de cualquier ente en cuestión, y ahora de a poco nos vamos a ir orientando hacia entes con fines de lucro, empresa, y ahora vamos a ver, y específicamente algún grupo de empresas por un tema de limitación del programa, de tiempos para el análisis de toda esta situación.
nosotros vamos a ver que, financieramente hablando, todo ente necesita una adecuada cantidad o estructura de capital propio. O sea, dentro de esas dos grandes fuentes de financiación, claramente va a necesitar fuentes propias, o sea, capital propio en proporciones más importantes que capitales ajenos, porque les va a dar otra posibilidad, otro campo de acción, otro costo, un costo obviamente mucho menor. Entonces, originalmente, si pensamos en la situación inicial, cuando estamos constituyendo una empresa, el momento de partida de la misma, lo único que vamos a tener cuando la estamos creando, la estamos formando, la estamos constituyendo, lo único que vamos a tener va a ser el capital. Contablemente lo denominamos capital social, capital suscrito, o sea, los únicos fondos que va a tener en el momento inicial cualquier tipo de empresa van a provenir de esta financiación propia externa, que va a ser el equivalente a los recursos que va a tener el ente para hacer frente a los objetivos que se ha propuesto. Así que esa primera aportación, ese primer capital que tiene todo ente, va a ser el que nos va a estar marcando su estructura inicial, su estructura financiera y obviamente su dimensión operativa. Después, a partir de que empiece a funcionar, a partir que empiece a crecer, que se empiece a desenvolver en su actividad, para lo cual fue creado, obviamente va a tener otro tipo de necesidades de fondos, y ahí recurrirá a cualquiera de los dos grandes grupos que venimos detallando. Así que, esto quiere decir que al momento de creación, la única cuenta que vamos a tener, es como yo les venía diciendo, es el capital. Va a empezar a tener actividades, va a ir desarrollando sus objetivos, y vamos a encontrar con a partir de las ficciones que ustedes ya también conocen, que son los ejercicios económicos, a partir del primer cierre económico, de ejercicio económico, nos va a aparecer dentro de este patrimonio neto, nos va a aparecer una segunda partida. ¿Cuál va a ser? El resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde va a ir a quedar receptado? En los resultados no asignados o acumulados. Este resultado del ejercicio, ¿qué va a provocar? Bueno, va a provocar un incremento en el patrimonio neto si este resultado del ejercicio fue positivo, y va a provocar una disminución en el mismo si el resultado del ejercicio fue negativo. Entonces ya nos encontramos con que al primer cierre del ejercicio económico, del ejercicio contable, ya el patrimonio neto lo podemos clasificar en dos partidas, dos grandes partidas, que a medida que vamos a ir avanzando y haciendo el análisis cualitativo, vamos a ir ubicando distintas partidas en cada uno de estos dos grandes grupos. Pero ya a partir del primer cierre económico nos encontramos con esta división. Primer componente del patrimonio neto, podríamos decir que son los aportes de los propietarios. ¿Qué encontramos ahí? El capital y todas las cuentas referidas al capital. Ajuste al valor nominal del capital, recordemos que es la reexpresión del capital legal, y a medida que avancemos con la clase vamos a ir agregando otras partidas. ¿Cuál sería el segundo grupo? Los resultados acumulados. ¿Qué incluimos acá? Claramente todos los resultados que se van acumulando, las reservas, denominadas las ganancias reservadas, inclusive el resultado del ejercicio. ¿Cuál es el porqué de esta división? Bueno, es imprescindible para respetar normativa legal. O sea, muchas cuestiones legales tienen que ver con la división entre lo que sería los aportes de capital y todas las retenciones o las acumulaciones de ganancias que se van efectuando a lo largo de la vida del ente. Y además va a servir de base para las distribuciones, los distintos tipos de distribuciones. Las más conocidas van a ser las distribuciones de utilidades entre los dueños de la organización o empresa. Bueno, ahora vamos a pensar en el capital. Seguimos analizando analíticamente el programa de estudio, y nos encontramos con que el segundo punto nos habla del capital. Entonces,
generalicemos un poco el capital y después vamos a ver que el punto del programa directamente nos está volcando, nos está hablando de que el capital lo desarrollemos como acciones en circulación, o sea, para un tipo de organización en particular, para las sociedades anónimas, ahora lo vamos a ver. Yo lo que les puedo decir es que el capital, en general, es la parte del patrimonio de cualquier ente que suministran los propietarios. Al inicio de cualquier tipo de actividad, el capital va a ser nada más que la suma de todos los aportes que estos dueños, propietarios, accionistas, realizaron o antes de realizar, se comprometieron. O sea, ya el capital va a estar jurídicamente perfeccionado y contablemente, ya hacemos los registros con el compromiso de estos propietarios a realizar los aportes, que luego obviamente lo van a terminar materializando en las distintas formas, van a terminar aportando dinero o bienes, lo que se denomina aportes en especie. Entonces, también podemos estar conceptualizando a los aportes. ¿Qué son los aportes? Bueno, aportes van a ser las transacciones ocurridas entre el ente y los propietarios, donde estos últimos, los propietarios, se van a desprender de recursos propios para aportarlos, para transferir la propiedad de esos recursos al ente y que el ente pueda desarrollar la actividad para la cual ha sido creado. Luego, estos recursos, cuando son materializados, quiere decir, cuando terminan siendo aportados, terminan estando integrados, que pueden ser, reitero, en efectivo o en especie, también puede llegar a ser, podemos encontrar a medida que el ente va avanzando, también estos aportes pueden consistir en capitalización de deudas que tiene el ente para con los aportantes, o los aportantes que asuman deudas que tiene el ente. Estos dos últimos casos, estos dos últimos ejemplos, se van a dar no en el momento inicial. Nadie puede estar aportando una deuda originariamente y nadie va a estar asumiendo una deuda porque el ente todavía estaba constituyéndose. Así que en el momento inicial, solo el ejemplo de los dos primeros, efectivo o bienes, especie. A partir de que la empresa está en movimiento, en desarrollo de su actividad, pueden ser los otros dos ejemplos que yo les pongo acá en la filmina como ejemplos de aporte. Antes de entrar a lo que nos pide el programa, al capital específicamente de las acciones en circulación, les voy a resumir acá cuáles serían las funciones, porque también esto nos va a servir, va a ser de suma utilidad para todo el desarrollo de esta unidad. Las funciones que tiene el capital. En general podemos decir que tiene tres funciones el capital: funciones de producción, funciones de organización, sumamente importante para todo el desarrollo de la unidad, y funciones de garantía. Cuando hablamos de funciones de producción, claramente porque el capital es el recurso indispensable para el logro de los objetivos, fuente de financiación, capital, fuente propia, indispensable para adquirir los recursos necesarios para el desenvolvimiento del ente. La segunda función, de organización. ¿Por qué? Porque en base al capital se van a establecer la extensión de todos los derechos políticos y económicos de los dueños o propietarios, en base a la cantidad, la porción de capital aportado por cada dueño, propietario, accionista, va a depender de esa proporción, de esa porción, la cantidad de derechos que va a tener, ya sea políticos, o sea, tomar decisiones, o económicos, retirar dividendos, en una hipotética disolución de la empresa en cuestión, los fondos con los cuales se va a encontrar el aportante. Así que claramente eso lo marca el capital aportado. Y por último, podemos decir que el capital tiene una función de garantía. ¿Por qué? Y bueno, porque es la garantía que tienen los terceros que interactúan con el ente para poder tener fondos en el caso de ser necesario, ¿no? O sea, el capital es la base sobre la cual, ante cualquier tipo de reclamo o requerimiento, para hacer frente a los mismos. Vulgarmente se dice que el capital es la prenda común de los acreedores. Bueno, ahora, yendo un poquitito al tema del capital, más específicamente a la cuestión esta de
que nos pide el programa de referirnos a las acciones en circulación, que sería un análisis muy particular del capital. Lo que les quiero anticipar, los quiero aclarar antes de entrar en esta situación, es que desde el punto de vista jurídico hay una gran variedad de formas que pueden llegar a encontrar en el desarrollo, en la organización de empresas de todo tipo. Así que, jurídicamente hablando, va a haber una diversidad importante de maneras de organizar las empresas. Una en particular va a ser las sociedades anónimas, donde el capital va a estar formado por estas acciones que van a estar circulando. Tengamos en cuenta que podemos tener todo tipo de empresas, hasta empresas formadas por una sola persona. Podemos encontrarnos con un unipersonal, donde una sola persona es la que aporta el capital, la que aporta el patrimonio para que se desenvuelva el ente, y obviamente va a responder con todo su patrimonio. Y pasando a las distintas formas asociativas, o sea, distintas formas de agruparse, de asociarse. En general, la mayoría de las formas asociativas van a estar organizadas, económica y jurídicamente hablando, de acuerdo a lo normado por la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, que yo acá también ya se las estoy anticipando. En esta ley marco que regula todo tipo de sociedades, vamos a encontrar tipificadas las distintas posibilidades de agrupamiento y obviamente los requisitos y condiciones que cada una de ellas tiene. Una de ellas va a ser las sociedades por acciones, que es lo que nos está pidiendo el programa. Así que vamos a encontrar en la ley de sociedades, sociedades de personas, sociedades por cuotas, la sociedad de responsabilidad limitada, y sociedades por acciones, donde la más importante, la estrella, la más común de todas, que ustedes seguramente más tendrán conocimiento, son las sociedades anónimas. Yendo puntualmente a este caso, al de las sociedades anónimas, y entonces vamos a tocar lo que nos pide el programa. Punto 2, capital, acciones en circulación. Al ladito del punto de acciones en circulación habla de acciones en cartera. Este punto no es que me estoy olvidando, lo voy a desarrollar un poquitito más adelante porque tiene que ver con otra cuestión del capital. Vamos puntualmente entonces a el capital en las sociedades anónimas. ¿Qué pasa en las sociedades anónimas? El capital se va a dividir, se va a hacer una especie de división ideal del mismo, se lo va a dividir en una determinada cantidad de partes alícuotas. ¿Cómo se lo representa? Mediante acciones. Cada socio se va a comprometer a una determinada cantidad de dinero o bienes, pero bueno, evaluados en dinero, a una determinada cantidad para aportar al ente en cuestión desde el momento originario de constitución. Se va a comprometer y posteriormente va a materializar ese aporte. Por ese aporte que recibe en proporción a los aportes realizados, títulos valores. Esos títulos valores van a estar representando un determinado número de acciones. Y la tenencia de esas acciones y de los títulos valores donde están representados, les van a dar el carácter a estos dueños, aportantes, accionistas, le van a dar el carácter jurídico de socio. Esto es fundamental. Carácter jurídico de socio le va a dar una serie de derechos y obviamente también de obligaciones. Nuestra ley, que yo les anticipé, nuestra ley general de sociedades, la ley 19.550 y las modificaciones que tuvo, adopta el denominado criterio nominalista con respecto al capital. ¿Qué significa esto, el criterio nominalista? A contraposición de otros ordenamientos jurídicos de otros países que no optan por este criterio nominalista y optan por un criterio en el cual las acciones no tienen ningún tipo de valor nominal. El criterio nominalista significa que en cada título valor, cada acción, va a tener representativo, va a tener expresado un valor escrito. Es lo que se denomina el valor nominal. Un valor escrito que va a estar expresado en moneda argentina, y esos valores nominales siempre van a ser del mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento originario que se emitan las acciones, que van a ser las n partes en las cuales se dividió el capital,
En el momento originario van a tener un determinado valor nominal. Por ejemplo, 10, 100, el número que se les ocurra. Ese importe lo tienen las acciones desde el momento originario, y si 10 años más adelante se vuelven a emitir acciones, independientemente que haya inflación, independientemente que haya cualquier tipo de cambio de valores, el valor nominal siempre va a tener el mismo importe. Eso significa el criterio nominalista. Otra aclaración que habría que hacer, siguiendo lo que recepta la Ley General de Sociedades, es que los títulos, estos títulos valores que tenemos acá, pueden representar a una o más acciones. El valor nominal que acababa de detallar nos va a servir, o les va a servir a los socios, para que estos ejerzan sus derechos. Los dos grandes derechos que tienen los socios en toda sociedad, van a ser, los podemos clasificar en derechos económicos y derechos políticos. Los derechos económicos van a tener el derecho al reparto de las utilidades en la forma de dividendos, obviamente en la medida que existan utilidades o ganancias en la sociedad en cuestión. Y obviamente los van a percibir en proporción a la cantidad de acciones que tienen cada uno de esos tenedores. Los derechos políticos, ¿qué son? Bueno, ese carácter jurídico de socio le daba la posibilidad de que elijan a los integrantes de los organismos de administración, la administración interna de la sociedad, que elijan a los miembros de los organismos de control o fiscalización, y que participen en el órgano de decisión, que es la denominada asamblea, en una sociedad por acciones, el órgano de decisión o volitivo, la asamblea. Los votos para tomar las decisiones van a depender de la cantidad de acciones y del tipo de las mismas, porque ahora vamos a ver que hay distintos tipos de acciones y algunas tendrán derecho a voto y otras quizás no lo tengan. Siguiendo entonces con el análisis de las acciones, vemos que del análisis de la Ley General de Sociedades hay dos grandes grupos de acciones, dos tipos de acciones, que acá yo se las dejo detalladas. Están normadas, reguladas en la Ley General de Sociedades, acá les dejo los artículos para que después ustedes profundicen, pero los dos grandes grupos de acciones van a ser acciones ordinarias y acciones privilegiadas o preferidas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué tipo de características tienen cada una de ellas? Bueno, las acciones ordinarias, claramente el nombre nos lo dice, son las acciones más comunes, son las acciones las más importantes, las que se denominan acciones plenas. ¿Por qué? Porque les otorgan a sus tenedores, a los socios, a los dueños, a los que fueron los que aportaron los recursos para esa sociedad, le otorgan los derechos plenos de socio. ¿Cuáles son estos derechos plenos? Tienen siempre derecho a voto. Cada acción va a tener derecho a un voto, lo que se denominan acciones de voto simple, aunque el estatuto societario puede llegar a prever la posibilidad de que existan emisión de acciones con voto múltiple. ¿Qué significa esto? Que puede haber acciones que tengan más de un voto. ¿Hasta qué cantidad de votos puede tener una acción? No más de 5. La ley de sociedades establece que puede haber acciones de voto plural, voto múltiple, y puede ser hasta 5 por cada una de ellas. ¿Qué otros beneficios tiene? ¿Qué otros derechos tiene? Bueno, derecho a los beneficios. Lo que ya les anticipaba, el derecho a, en el caso de que haya utilidad, en el caso de que haya ganancias en la sociedad, tienen derecho a una distribución de los mismos en proporción a la tenencia de acciones que posea el socio. Serán en forma de dividendos y obviamente no se olviden que siempre van a tener posibilidad de el derecho a los beneficios, a los dividendos, a la medida que la sociedad en cuestión tenga utilidad. Si la sociedad, luego de analizar el estado de resultado, expone un resultado negativo, decididamente no van a tener la posibilidad de ningún tipo de retribución sobre esas acciones. Otro de los derechos
acá yo les dejo el derecho al remanente. ¿Qué es esto? En el hipotético caso de que la sociedad en algún momento se disuelva, se liquide, van a tener derecho al remanente, porque ¿qué significa la liquidación? Vendrá a ser realizar todos los activos y cancelar todos los pasivos. En el caso de que exista un remanente, obviamente los socios van a tener derecho a ese remanente, ¿cómo? En proporción a la tenencia accionaria que tienen, siempre en proporción, al igual que las utilidades. Después acá le marco otros dos derechos sumamente importantes que los van a hacer valer en el momento que haya emisiones de acciones, emisiones nuevas de acciones, los accionistas anteriores. Acá les dejo aclarado qué derechos tienen también estos propietarios, estos socios teniendo acciones ordinarias. Tenemos el derecho de preferencia y el derecho de acrecer ante futuras emisiones de acciones. Ambos derechos aparecen en el momento en que se decida aumentar el capital y emitir nuevas acciones. ¿Qué será el derecho de preferencia? Este es un derecho por el cual se va a otorgar un beneficio al tenedor o poseedor anterior de acciones ante una nueva emisión de acciones para que este socio anterior adquiera las acciones nuevas en proporción, obviamente, a su tenencia. O sea, la preferencia es, se emiten acciones nuevas, se van a poner en el mercado, se van a ir a la venta. ¿Quiénes son los primeros que pueden comprar esas acciones? Los socios anteriores. Esa es la preferencia. Las van a adquirir preferentemente ante nuevos socios. Ante que entren nuevos socios, tienen el derecho absoluto de preferencia regulado en el artículo 194 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué significa esto? Tenemos una sociedad que tiene emitidas 100 acciones, tenemos dos socios, cada uno de los dos socios tiene 50 acciones suscriptas e integradas. La sociedad en un determinado momento necesita más fondos, decide emitir nuevas acciones, decide duplicar la cantidad de acciones, decide emitir otras 100 acciones más. ¿Qué significa el derecho de preferencia? Ambos socios originarios tienen el derecho de comprar, de las 100 acciones que se venden, 50 cada uno de ellos. Esa es la preferencia. Ahora, en el caso de que alguno de estos socios decida no comprarlas porque no tiene recursos o porque no tiene ganas de seguir poniendo plata en esta sociedad en particular, aparece este otro derecho que significa, tengo acá claro, el derecho de acrecer. Acrecer, acrecentar la tenencia. Este derecho de acrecer significa que si un socio de los anteriores decide no participar, por el motivo que sea, el otro socio que sí decide participar puede acrecentar su tenencia, o sea, puede adquirir las acciones que le corresponderían al socio que desiste de esa adquisición. ¿En qué medida? Obviamente en proporción a su tenencia. Por ejemplo, sigamos con los ejemplos. Tenemos en una sociedad en la cual ahora hay 3 socios y tenemos 100 acciones distribuidas en 2 socios con 40 y un socio con 20 acciones. Vamos a suponer que el tercer socio, el de las 20 acciones, decide desistir de las adquisiciones de las nuevas acciones. Entonces, esas 20 acciones, vamos a suponer lo mismo, que se emiten 100 acciones, las 20 acciones que le correspondería por derecho de preferencia adquirir al tercer socio, al que tenía 20, no las va a adquirir. Entonces esas 20 acciones tienen el derecho de acrecer los otros dos socios, el socio A y el socio B, que tenían 40 acciones cada uno, pueden adquirir ellos, obviamente de las 100 pueden adquirir cada uno la proporción que tenían, derecho de preferencia, pueden adquirir 40 cada uno. Y las 20 acciones que desistió el tercer socio, se las van a repartir si ambos socios que hacen uso de la preferencia y del derecho de acrecer, los dos socios que tenían 40, de las 20 que el tercero no decide adquirir, se repartirán 10 cada una. Eso significa, eso es el derecho de acrecer. Vamos a ver el segundo grupo de acciones, las privilegiadas o preferidas.
¿Qué significa esto de tener algún tipo de privilegio? ¿Por qué se las llama preferida? Bueno, tienen una gran ventaja, una preferencia desde el punto de vista, o sea, son buscadas desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque le van a otorgar a los poseedores de las mismas, a los titulares de las mismas, solo ventajas económicas. ¿Qué tipo de ventajas económicas? Bueno, al momento de la distribución de utilidades. ¿Cuál es la contrapartida? Que en general se les quita total o parcialmente todo tipo de participación en la voluntad social. O sea, en general no tienen voto para la toma de decisiones, entonces para las participaciones de lo que habíamos hablado, para todas las decisiones societarias, suelen no tener participación en las mismas. ¿Por qué es esto? Porque la misma Ley General de Sociedades dice, dispone la ley, en el artículo 217, que este tipo de acciones pueden carecer de derecho a voto. Ojo, pueden carecer, no significa que nunca tengan derecho a voto. Eso va a estar obviamente en el estatuto societario, que obviamente es el que regula toda la normativa interna y el desenvolvimiento de las sociedades, ¿no? Así que la ley dice, la ley social dice que pueden carecer de derecho a voto. En general se suelen emitir con esta posibilidad, o sea, con esta opción, o sea, sin el derecho a voto. También la ley de sociedades dice que, si bien se les restringe el derecho a voto, esto no puede hacerse nunca para situaciones de una extrema importancia, como por ejemplo, cuando se decide el cambio absoluto del objeto social, o se decide el traslado del domicilio al extranjero, o sea, cuando son decisiones de suma trascendencia para la vida empresaria, estas acciones sí tienen el derecho a voto y estas situaciones están expresamente normadas en la ley de sociedades. Las preferencias patrimoniales, estas económicas que van a tener estas acciones privilegiadas o preferidas, pueden tener dividendos fijos, una asignación de una determinada cantidad, obviamente siempre que existan utilidades, ¿no? Porque las preferencias o los privilegios económicos no significan que hay que pagarle, hay que retribuirle en forma de dividendos cuando no existan utilidades o ganancias en el ente. O sea, siempre estamos hablando que van a percibir las utilidades en forma de dividendos existiendo ganancias en la sociedad. Y van a cobrar y van a participar de esas distribuciones de dividendos, obviamente, primero, antes que las ordinarias. O sea, una vez que se satisfacen los requerimientos establecidos de las acciones preferidas, luego van a cobrar las ordinarias. Por eso es la preferencia, por eso es que tienen esta ventaja económica, pero se las limita de las otras ventajas, de las ventajas políticas. Así que los dividendos, las preferencias pueden ser dividendos fijos, participación adicional en las utilidades, o sea, además de un dividendo fijo, se puede establecer un determinado porcentaje por encima de ese dividendo fijo, y a su vez también pueden tener, o en general tienen, una preferencia o prioridad al momento de la liquidación de la sociedad. O sea, luego de esa liquidación que se haga, van a cobrar primero antes que las ordinarias. Pasamos ahora a otro de los puntos del programa que habla del ajuste del capital. ¿Qué era esto? ¿Qué es esto de ajuste del capital? Si hacen memoria, este tema fue tratado en la unidad 7 cuando hablaron del ajuste integral por inflación. ¿Qué tendríamos que resaltar en este punto? Debemos hacer la diferencia, que ya lo vieron, esto en la unidad 7 ya lo quedó perfectamente explicado por el contador Perazo, el profesor Perazo. Hay que diferenciar el capital legal de la reexpresión generada por la inflación, o sea, por el ajuste integral por inflación. Recuerdan que se generaba una reexpresión y una diferencia, hay que diferenciarlo al momento de exponer esta información. La diferencia entre el mayor valor obtenido por practicar el ajuste integral por inflación y llevar todo a moneda de cierre, específicamente el capital legal, contra el capital originario, esa diferencia que denominábamos ajuste al valor nominal del capital, lo tenemos que exponer por separado para cumplir con los requerimientos legales. Siempre los requerimientos legales nos dicen que el capital legal, criterio nominalista, siempre el capital legal tiene que ser el mismo
excepto que se aumente, no que se aumente, pero por emisión de nuevas acciones. Así que, en cuanto al ajuste de capital, la aclaración es solamente refrendar lo que ya ustedes vieron, que hay que diferenciar, más allá de que es un todo, que sabemos que es una situación integral, el capital es uno solo, y el momento que luego vuelvan a practicar un nuevo ajuste integral por inflación, el capital se le junta el ajuste al valor nominal del capital, o sea, lo producido de las reexpresiones, pero al momento de realizar la exposición hay que separarlo. Otra aclaración importante para este tema es que la asamblea o los órganos de decisión de las sociedades pueden decidir, pueden resolver que con este monto que va quedando en el ajuste del valor nominal de capital, pueden resolver capitalizarlo, ya sea total o parcialmente. ¿Qué significa esto de capitalizarlo? Bueno, ese importe que va quedando en esta cuenta, que está quedando diferenciada siempre del capital legal, con ese importe que se emitan nuevas acciones. Ahora, al momento de emitir nuevas acciones, o sea, el momento en que la asamblea lo resuelve y el momento en que se lleva a la práctica y que se termina de materializar la emisión de las nuevas acciones, en general tiene una diferencia de tiempo. La contabilidad recepta ambos momentos. Como la situación no es automática, se requieren autorizaciones, trámites ante los organismos de contralor. Contablemente son dos momentos distintos y contablemente hay que hacer las registraciones en los dos momentos. Yo acá les dejo un detalle de los registros que hay que hacer ante la eventualidad que un determinado monto que está en la cuenta ajuste al valor nominal del capital va a pasar a formar parte del capital legal. En el ejemplo sencillísimo, supongamos que hay dentro de la cuenta ajuste al valor nominal del capital 1.000 pesos, la asamblea decide capitalizarlos todos. En ese momento, en el momento en que queda en el acta de asamblea esta decisión plasmada, formalizada, en ese momento la contabilidad ya recepta este hecho. ¿Qué asiento hacemos? Debitamos, cancelamos la cuenta ajuste al valor nominal del capital. Al debitarlo, una cuenta que es de patrimonio neto, que tiene saldo acreedor, la estamos cancelando. ¿Qué cuenta usamos de contrapartida? A este momento las acciones no están en circulación, así que usamos una cuenta del patrimonio neto, una especie de cuenta puente que podríamos llamar acciones a distribuir. En el momento que los trámites quedan formalizados, quedó terminado el tema de las autorizaciones para emitir las nuevas acciones y se emiten estas acciones nuevas, cancelamos esta cuenta acciones a distribuir, la debitamos y ya ponemos en circulación las acciones en la cuenta que estemos usando en la empresa, capital social, acciones en circulación, etc. Sencillo. Ahora vamos a pasar al aumento del capital. Más allá del caso que acabamos de ver, que es un caso también puntual de aumento del capital, voy a anunciar las otras alternativas que tenemos de aumento de capital y desarrollar una de ellas, que es la que también nos está pidiendo siempre, nos está pidiendo el programa. Las posibilidades de aumento son varias. Específicamente no está el tema tratado, el programa no nos está pidiendo, fíjense, después ustedes analicen, no nos está pidiendo específicamente aumento de capital, como tampoco nos está pidiendo el tema de reducción de capital o disminución de capital, que yo voy a también intentar rápidamente hacer un pequeño bosquejo. Pero podemos inferir que este tema hay que mínimamente tener un conocimiento, porque si analizamos los puntos 4 y 5 del programa, fíjense que habla de aportes no capitalizados y habla de primas de emisión. Ambas figuras aparecen cuando se decide aumentar el capital, ante distintas posibilidades de aumento del capital. Así que, decididamente es un tema que hay que conocerlo, hay que saberlo, y más allá de que yo voy a tener poco tiempo para desarrollarlo, ustedes después tienen que profundizar en la bibliografía recomendada. Específicamente, las posibilidades de aumento de capital, además de la que ya desarrollamos, la capitalización del ajuste al valor nominal de capital, puede darse el aumento de capital por capitalización de utilidades, capitalización de reservas, capitalización de deudas
y por nuevos aportes. Pensemos, los aportes iniciales y ahora nuevos aportes de los mismos socios o de socios nuevos. Las dos primeras posibilidades, fíjense, yo acá les pongo, son operaciones permutativas dentro del patrimonio neto. ¿Qué era esto de operaciones permutativas? Lo que hacemos es un cambio cualitativo en el patrimonio neto, pero su importe, el valor total del patrimonio neto no cambia. O sea, cambia la composición, no cambia la cuantía. Pensemos, las utilidades, saldo, quedaron en resultados acumulados o no asignados, saldo acreedor. ¿Qué va a pasar cuando capitalicemos las utilidades? Debitaremos resultados no asignados, o sea, quitaremos de los resultados no asignados y acreditaremos por la nueva emisión de acciones más capital suscripto o acciones en circulación. Lo mismo con las reservas. Ahora, en estas últimas dos posibilidades, capitalización de deudas o nuevos aportes, claramente acá son operaciones modificativas dentro del patrimonio neto y lo están incrementando genuinamente. Pensemos en la ecuación contable fundamental. Si disminuimos un pasivo, claramente está aumentando el patrimonio neto. Si aparecen nuevas aportaciones, o sea, están apareciendo nuevos bienes, nuevos recursos, claramente en la ecuación esto va a aumentar, va a subir el patrimonio neto. Me voy a centrar nada más que, por eso está resaltado, en los nuevos aportes. Estos nuevos aportes van a tener su aparición cuando se produzcan decididamente nuevas emisiones de estos instrumentos financieros de participación o títulos de patrimonio o acciones vulgarmente denominadas. Y como contrapartida, los socios, o sea, nuevas emisiones, y los socios van a hacer nuevas aportaciones de recursos. Esta situación, ¿cómo se va a terminar materializando? ¿Cómo se va a terminar formalizando? Bueno, cuando los propios dueños o socios en el organismo de decisión, reunidos en asamblea, en el organismo colectivo de decisión, determinan la necesidad de dotar a la empresa con nuevos recursos y deciden, obviamente, en vez de endeudarse con financiación ajena, deciden que los recursos los van a tomar con nuevas emisiones de acciones y pondrán las características, las condiciones, o sea, todo el detalle va a surgir de ese organismo de decisión que es la asamblea de accionistas. Ahora, acá vamos a tener en cuenta una situación un tanto compleja, pero que es lo que nos va a estar pidiendo el programa. El precio, una de las cuestiones que va a decidir la asamblea, es el precio que va a estar percibiendo por las nuevas acciones que ha decidido emitir. Así que va a decidir un precio por el cual se van a terminar aportando los bienes, lo que denominamos un precio de integración. Ese precio de integración puede ser distinto al valor nominal que las acciones tengan. Porque recordemos, el criterio nominalista, ¿qué nos decía? El criterio nominalista nos decía, las acciones desde el momento 0 hasta el momento n infinito siempre van a tener el mismo valor nominal. Ahora bien, el valor de una empresa ¿va a ser siempre el mismo o a medida que esa empresa va estando en marcha, va teniendo un determinado, va a ir cambiando de valor, va incrementando su valor? Seguramente va a pasar esto último. Así que, pero la ley de sociedades es estricta y dice, las acciones se emiten por un determinado valor nominal, siempre el mismo. ¿Cuál es el remedio ante esta situación? Bueno, el valor nominal le vamos a poner siempre el mismo, por más que sea absolutamente histórico y esté desfasado de la realidad económica. Vamos a suplir esta diferencia cobrando un valor superior en el momento de la integración. Así que, entonces vamos a encontrar tres alternativas posibles. Al momento de emitir nuevas acciones, el valor de integración, o sea, el precio a pagar por las mismas, puede ser mayor al valor nominal, entonces va a aparecer lo que se denominan integraciones con un valor sobre la par. Puede ser que el precio a pagar sea menor que el valor nominal, entonces vamos a tener lo que serían las emisiones con integración bajo la par, o puede ser que el precio sea el mismo. Entonces estamos hablando de emisiones con una integración a la par. El importe que se va a pagar por las mismas acciones coincide con el valor nominal
fijo y establecido en las mismas. Voy a profundizar un poquitito el tema de las emisiones de acciones, pero con compromiso de integración superior al valor nominal, vulgarmente denominado emisiones de acciones sobre la par. ¿Cómo se da esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería el tratamiento? Cuando los futuros socios, los futuros aportantes, que reitero, pueden ser socios que ya tenían acciones o socios que van a entrar posteriormente. Cuando estos futuros aportantes, al suscribir las nuevas acciones a emitir, se comprometen a abonar por ellas un valor superior al valor nominal, es cuando se da esta situación de sobre la par. La diferencia que aparece entre el valor nominal que tienen las acciones y el valor del compromiso a aportar, o sea, el valor específicamente que se paga por estas nuevas acciones, la diferencia que es la prima de emisión. Este punto sí, punto 5 del programa, por eso teníamos que, para poder llegar al tratamiento de la prima de emisión, teníamos que previamente conceptualizar lo que es el aumento de capital. Entonces, ¿qué va a ser la prima de emisión? Ya lo venimos desarrollando. La prima de emisión va a ser el exceso del precio de colocación de las nuevas acciones que se están emitiendo con respecto al valor nominal que tienen establecida estas mismas acciones. Les pongo acá un ejemplo muy pequeño, muy concreto, para que podamos ver esta situación. Tenemos acá una sociedad que tenía un capital nominal de 10.000 pesos, estaba representado por 100 acciones de valor nominal 100, y se decide, por asamblea, un aumento del mismo capital, duplicando 100 acciones nuevas, pero con un precio de colocación de 150 pesos. O sea, esta situación de sobre la par. Las mismas se suscriben en su totalidad. Entonces, en ese momento, en el momento en que la suscripción, o sea, que el compromiso quedó firme de los aportantes con el ente, se hace algún tipo, una especie de contrato por esta situación, la registración que hace la contabilidad es esta. Vamos a tener un débito, un aumento del activo por el crédito, el derecho de la sociedad a exigirle a los accionistas que se comprometieron a este aporte. ¿Por cuánto se comprometieron? Por la totalidad de la emisión, o sea, las 100 acciones por 150 pesos. Los accionistas se comprometieron a aportar, a acercar fondos a la sociedad por 15.000 pesos. El capital suscripto, siempre por su valor nominal, criterio nominalista, se emiten 100 nuevas acciones por valor nominal de 100, 10.000 pesos. La diferencia entre el valor nominal y el valor comprometido a aportar es la prima de emisión por 5.000. ¿Dónde ubicamos la prima de emisión? Claramente en patrimonio neto. ¿Dónde ubicamos a la prima de emisión? Como un aporte no capitalizado. La prima de emisión, entonces, podemos conceptualizarla desde un punto de vista un poco más entre contable y jurídico. Podríamos decir que la prima de emisión representa el derecho que tienen los socios a exigir ante la situación de nuevas emisiones de acciones que se reconozca el valor real que tiene la empresa, el valor real del patrimonio societario por encima del valor nominal que tienen las acciones que están circulando. Fíjense que les quede esta situación de el valor real. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos hablando con el valor real, más allá que muchos se van a imaginar que obviamente las empresas bajo este formato de sociedades comerciales van a tener un valor originario, un valor en libros, y quizás tengan un valor real que es absolutamente distante del valor que aparecen en libros, un valor que aparecen en la circulación del capital nominal. Repasando un poco todas estas cuestiones, el valor nominal es el valor que está escrito en cada acción. Dijimos, es fijo e inamovible. Nos lo marca la sociedad de la Ley General de Sociedades. El valor nominal del conjunto de las acciones que están circulando va a ser el importe total del capital social, del capital suscripto, que aparece en nuestra información contable.
Ahora, generalmente ese capital suscripto, ese capital legal, ese capital nominal, va a diferir del valor real o del capital real que tienen, o del valor real que tienen las acciones. Yo acá pongo, ¿y va a diferir del valor de cotización? Bueno, sí, pero para entender un poco esta situación, que el valor real a veces no es el valor de cotización, ¿por qué? Tenemos que diferenciar dentro de las sociedades por acciones, va a haber dos grandes tipos de sociedades. Las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. Las sociedades abiertas son sociedades donde las acciones de estas sociedades se comercializan en el mercado de valores. O sea, es lo que se denomina oferta pública de estas acciones. O sea, el precio de estas acciones lo va a determinar el mercado, lo va a determinar la oferta y demanda de estas acciones que se van a estar comercializando en ese mercado hipertransparente que es un mercado de valores. Así que cuando se hace oferta pública de sus acciones, se habla que las sociedades son abiertas. ¿Por qué? Y porque puede entrar y salir cualquier socio, porque se compran y se venden en ese mercado, entonces el hecho de que cualquiera de nosotros podemos ir y comprar las acciones de estas empresas que hacen oferta pública de las mismas, el hecho que vamos y compramos acciones, nosotros podemos ir y comprar una acción de YPF a la Bolsa de Valores de Buenos Aires y somos socios de YPF, o sea, por eso es abierta. Obviamente, más allá de que la cantidad de acciones para manejar las mayorías las tienen un grupo, obviamente, de socios que no las van a poner en el mercado, pero se denominan abiertas porque esas acciones se comercializan de manera abierta y transparente. Ahora, para que tengan idea, la cantidad de sociedades que hacen oferta pública de sus acciones es una cantidad ínfima con respecto al gran escenario de sociedades en cualquier economía, en la nuestra y de cualquier otro país. O sea, yo creo que en este momento debe haber sociedades que estén cotizando en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, no creo que pasen más allá de las 300 y pico de sociedades, mientras que las que no cotizan, el número es, no sé si es infinito, pero capaz que estamos hablando de 100.000 sociedades o más. La gran mayoría entonces van a ser sociedades cerradas. ¿Por qué son sociedades cerradas? Porque no cotizan en bolsa. O sea, no, su valor, si bien lo puede dar la oferta y demanda, pero va a ser en una negociación privada. O sea, no es que no se pueden comprar y vender acciones de las sociedades y las sociedades cerradas, pero va a ser en una negociación privada entre partes. ¿Cómo se va a determinar el valor de estas acciones? O sea, no vamos a tener una cotización conocida por todos como las acciones que cotizan en bolsa y que podemos nosotros ver en cualquier portal o cualquier diario económico, podemos saber cuánto cotiza cada una de las acciones de las sociedades de este número muy, muy finito, muy pequeño de sociedades que cotizan. ¿Cómo podemos saber el valor de las acciones de estas sociedades cerradas? Bueno, es una tarea obviamente compleja, pero hay una manera por lo menos de encontrar lo que denominamos valor patrimonial, valor de libros, que en general va a estar mostrando la realidad económica. O sea, pensemos que en los estados contables lo que se está intentando mostrar es la situación económica del ente en cuestión. Entonces, obviamente, al analizar el patrimonio neto, que reitero, era la diferencia entre todo lo que tenía, todos los bienes y derechos, menos todo lo que estaba debiendo, el patrimonio neto nos está mostrando, nos está diciendo que es el valor que tiene una sociedad a un determinado momento, al momento que está exponiendo esta información. Así que el valor de cada acción se puede determinar calculando lo que se denomina valor patrimonial o valor patrimonial proporcional. Este tema ya también estuvo desarrollado por la profesora Paula Longhi en inversiones, pero no está mal refrescarlo un poquitito y profundizarlo un poquitito. Entonces, el valor patrimonial o valor patrimonial proporcional representa el valor del patrimonio neto, pero determinado por cada acción. O sea, cuando nosotros analizamos el patrimonio neto en un estado contable, el total del patrimonio es lo que denominamos valor patrimonial de la empresa. Es lo que, entre comillas, es lo que vale esa empresa. Después, obviamente, en una negociación se hacen valer otros valores
encubiertos dentro de las empresas, recuerden intangibles, llave de negocio, la llave de negocio autogenerada, no aparece en los estados contables, pero al momento de hacer valer una negociación, claramente es un valor que hay que tener en cuenta. Entonces, por un lado tenemos el valor patrimonial de la empresa, pero si queremos sacar el valor de cada acción, ¿qué hacemos? Dividimos el total del patrimonio neto dividido la cantidad de acciones circulando de esa sociedad. Así podemos tener una aproximación a un valor real de una acción en una empresa que no cotiza en bolsa. Para pasar esto un poquitito a un ejemplo, pongo un ejemplo sumamente pequeño, pero para que veamos la diferencia entre dos momentos distintos de una misma sociedad. Yo acá les pongo un pequeño ejemplo, donde dos socios suscriben e integran en partes iguales 50 acciones, 50 acciones cada uno, cada acción tiene un valor nominal de 100, la situación inicial fue el 1 de enero del 2015. Y a posteriori se va a mostrar la situación patrimonial, no importan los hechos que la fueron generando, pero se va a estar mostrando la situación patrimonial luego de esta cantidad de años, el balance, el estado, perdón, resumido, el patrimonio neto, un extracto del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019, luego de transcurridos estos 5 años. Fíjense, al momento de la constitución, las 100 acciones por valor nominal de 100, el capital social son 10.000 pesos. El total del patrimonio y por ende el valor patrimonial de la empresa son 10.000 pesos. El valor patrimonial proporcional o valor patrimonial por acción va a ser el total del patrimonio neto dividido la cantidad de acciones en circulación. O sea que el valor patrimonial proporcional por acción es de 100 pesos. ¿Qué otra lectura podríamos hacer? ¿Cuál es el valor patrimonial de cada uno de los socios? Bueno, cada uno de estos socios va a tener 50 acciones por el valor patrimonial por acción, o sea que el valor patrimonial en pesos de cada uno de los socios va a ser 50 acciones que tiene cada una. ¿Cuál es el valor de cada acción? 5.000. O sea, cada uno, o sea, de este valor total de la empresa de 10.000, cada uno tiene 5.000 pesos. Hagamos el análisis, luego transcurrido este tiempo, donde el patrimonio de esta sociedad se duplicó. Por eso esta cuestión es importante de poder determinar el valor real de la empresa y que no esté atado al valor nominal de las acciones que representan el capital. El patrimonio neto va a ir cambiando, seguramente va a ir evolucionando, se va a ir incrementando. Lo más probable es que pase esto en la gran mayoría de las sociedades. Fíjense, el capital se mantuvo, no hubo ningún tipo de aumento de capital. Seguramente ha habido alguna reexpresión, hubo ajuste por inflación, tenemos un ajuste al valor nominal de capital de 1.000, se han ido acumulando utilidades, 5.000 pesos, y se han ido reservando parte de las utilidades en ganancias reservadas por 4.000. Por lo tanto, el patrimonio neto de esta sociedad a esta fecha, el valor patrimonial de esta sociedad a esta fecha es de 20.000 pesos, duplicó el valor que tenía, pero su valor nominal, el valor nominal de las acciones siguen siendo el mismo. Entonces, al momento de decir cuál es el valor que tiene cada acción de estos dos socios que tenía, cuál es el valor de las 50 acciones que tiene cada uno de estos socios, ¿será el valor nominal o será el valor patrimonial proporcional? Obviamente este es el importe que yo les resalto acá con rojo. Entonces ahora, cada socio va a tener el equivalente a 10.000 pesos, que ¿de dónde surge? Del valor patrimonial proporcional por acción, por la cantidad de acciones que tiene cada uno de ellos. 50 acciones, por los 200 pesos que cuesta cada una de las que cuesta. Un valor aproximado de la realidad económica a ese momento, que difiere del valor nominal. ¿Recuerdan cuál era el título de esta filmina? Diferencia entre el valor nominal y el valor real por cada acción, y que a su vez puede diferir del valor de cotización. ¿Por qué yo les ponía así? Porque el valor de cotización no necesariamente tiene que ver con el valor patrimonial proporcional. El valor de cotización, acá yo les dejaba un poquito algunos ejemplos, el valor de cotización de las sociedades puede
cambiar, puede ir aumentando o subiendo dependiendo de situaciones muy concretas, la situación concreta de esa sociedad, la situación concreta del sector en el que se desenvuelve, la coyuntura económica del país en particular, perspectivas de negocios de esa empresa en particular, del sector en general o en particular. O sea, infórmense un poquitito de las situaciones de las acciones y ver qué está pasando en estos momentos, donde la situación económica obviamente de la economía mundial en este momento por la pandemia y las situaciones puntuales de Argentina por reestructuración de deuda, generan influencia en las cotizaciones de las acciones, obviamente las que hacen la oferta pública de sus acciones. Vamos a seguir profundizando el análisis de la prima de emisión, que es un tema que tiene una cierta complejidad. La prima de emisión lo que está haciendo, o lo que va a estar proponiendo, o la finalidad de la misma, va a ser, ante la hipotética situación de una nueva emisión de acciones, si no hay nueva emisión de acciones, no existe la prima de emisión. O sea, la prima de emisión siempre aparece cuando hay un aumento de capital y hay una nueva emisión de acciones. Eso está claro. Por eso yo les reiteraba, este tema donde aparecía y aparentemente en el programa no estaba enumerado el tema del aumento de capital, pero no existiría prima de emisión si no existe aumento de capital. ¿Para qué está pensada la prima de emisión? Además de pensar un poco en las diferencias de valores que va teniendo la empresa. Está pensada en que va a tratar de equiparar los aportes efectuados en distintos momentos, pero obviamente hechos con un mismo valor nominal, por lo que habíamos hablado por el criterio nominalista. Seguramente el sacrificio de los aportantes originarios, pensemos en el caso de la empresa que yo recién en el ejemplo anterior habíamos visto, habían aportado 5.000 pesos en enero del año 2015. Piensen en precios relativos de ese momento, piensen en la cotización, por ejemplo, algo que siempre nos viene a nosotros tomamos como punto de referencia. ¿Cuánto habrá estado el dólar en aquel momento? Creo que estaba en aquel momento algo así como 8 pesos con 50. O sea, para aportar los 5.000 pesos, vamos un cachito a la filmina anterior, para aportar los 5.000 pesos cada uno de estos socios en el momento de constitución de la sociedad, se habrán desprendido de aproximadamente unos 580, 590, menos de 600 dólares a la cotización de ese momento. Ahora, piensen ahora, ante una nueva emisión de acciones, si el valor nominal sigue siendo el mismo y se decide emitir la misma cantidad de acciones, piensen que a la fecha actual, con la cotización del dólar, cuánta cantidad de moneda extranjera se tendrían que desprender sería prácticamente insignificante. A eso se refiere esta parte de la filmina donde dice que el sacrificio que tiene que hacer frente ahora el aportante con respecto a un valor nominal que ha quedado muy desactualizado, claramente va a ser menor. Por eso la prima de emisión es ese plus que se va a estar cobrando en estas emisiones sobre la par para diferenciar un poco ese sacrificio. Entonces, los nuevos aportantes van a seguir manteniendo el valor nominal de las acciones. O sea, el valor nominal no lo vamos a cambiar, pero van a pagar seguramente un precio superior por las mismas. ¿Qué van a estar pagando? Y bueno, seguramente van a estar reconociendo resultados acumulados. Lo que vimos en el ejemplo anterior, ahora lo voy a potenciar un poquitito más. Van a estar pagando seguramente por ajustes por inflación, van a estar pagando por trayectoria de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, el plus que se va a estar cobrando con esta prima de emisión, obviamente va a ser una diferenciación entre el valor nominal y el valor real que se supone que tienen las acciones. Ahora, ese plus, esa diferenciación, ¿va a ser infinita? ¿Va a ser un valor arbitrario? Ahora vamos a ver que no. Va a tener algún tipo de límite y va a tener algún tipo de cálculo técnico para establecer el valor. Acá yo les puse un ejemplo para ir analizando un poco estas situaciones. La situación al 31 de diciembre de 2019, o sea, el ejemplo es,
Mes pasado, en junio de 2020, la sociedad está en cuestión, dice que ha decidido que tiene una necesidad de fondearse, una necesidad de tener fondos de 30.000 pesos. Para lo cual decide, en vez de ir al mercado, a la financiación ajena, de ir a endeudarse con instituciones financieras, porque las tasas están muy altas, decide financiación propia externa. Decide una nueva emisión de acciones, y yo acá les pongo dos alternativas distintas. Que la efectúe a la par, o sea, al valor nominal de las acciones, o que la efectúe sobre la par. Comparamos acá, o sea, el último balance que tenemos es el del 31 de diciembre, el último patrimonio exteriorizado es el del 31 de diciembre del 2019. Es la misma situación que teníamos en la filmina anterior, donde el patrimonio neto era 20.000, el valor patrimonial por acción es de 200 pesos. Ahora vamos a los dos casos hipotéticos de emisión de acciones, o sea, fondos por 30.000 pesos, pero con emisiones a la par y sobre la par. Para el primer caso, se emiten las acciones equivalentes o sea, se necesitaban 30.000 pesos de fondo. Entonces se van a emitir las cantidades de acciones equivalentes respetando el valor nominal, o sea, se van a emitir la cantidad de acciones equivalentes a los 30.000 pesos que estamos necesitando. El capital ahora va a pasar de 10.000 que teníamos originariamente a los 40.000, o sea, se emitieron 300 acciones más, 300 acciones por 100 pesos, son los 30.000 pesos que eran los fondos que estábamos necesitando. Entonces el capital nominal ahora es de 40.000 pesos, se incrementó en los 30.000 pesos respetando este valor nominal idéntico y sin cobrar un peso adicional por las mismas. El patrimonio neto ahora pasó a 50.000 pesos, recordemos, de 20.000 se incorporaron 30.000 más al capital, 50.000 pesos. Este ahora es el nuevo valor patrimonial de la empresa. Ahora la empresa tiene un valor más importante porque se aportaron nuevos recursos a la misma. Se incrementó entonces el patrimonio en 30.000 pesos. El valor patrimonial proporcional lo sacamos y disminuye de 200 a 125. Cálculo matemático, 50.000 pesos es el patrimonio y 400 son las acciones que están circulando en este momento. Así que el valor patrimonial por acción disminuyó. Hagamos un análisis de esta situación. El valor patrimonial proporcional de cada uno de los accionistas, suponiendo que adquirieron las acciones utilizando su derecho de preferencia en las mismas proporciones a las que tenían, el valor patrimonial proporcional por cada accionista antes tenía 100, ahora va a tener 200. Tenían el 50% cada uno de ellos. 200 acciones por valor patrimonial proporcional de 125, es decir, 25.000 pesos. O sea, su valor patrimonial en términos nominales pasó de 10.000 a 25.000. O sea, si bien bajó de manera unitaria, de manera total, de manera nominal, aumentó en 15.000 pesos. ¿Qué son los 15.000 pesos? Exactamente la cantidad de acciones y de dinero que se comprometieron a integrar y aportar a la sociedad. O sea, los 15.000 pesos de diferencia que se incrementó su valor patrimonial nominal son los 15.000 pesos que aportaron. Ahora, acá yo les dejo remarcado en rojo, ¿qué hubiera pasado si uno de los dos socios hubiera desistido de adquirir las nuevas acciones y al no cobrar una prima de emisión, no se estaba equiparando, no se estaba asistiendo a los tenedores anteriores ante estas situaciones de hipotéticas emisiones y no adquirir las mismas? Si no hace uso de su opción de comprar las nuevas acciones, se quedaría con 50. Recuerden que de las 100 tenían 50 cada uno. Se queda con 50 acciones. Ante la disminución del valor patrimonial por acción, él no disminuye su cantidad de acciones, pero sí disminuye la proporción de tenencia y obviamente al disminuir el valor patrimonial por acción, ahora se queda con un valor patrimonial nominal de las acciones que él tiene
su valor disminuyó, 6.250. Para evitar esta situación es que aparece esta situación. Se emiten acciones con integración sobre la par y aparece la prima de emisión. Entonces aparece un plus para cobrar por encima del valor nominal de 100 para que este accionista, en el caso de desistir de la adquisición de las acciones, por lo menos no vea disminuido su valor patrimonial total. Vamos al caso concreto. Se decide entonces emitir acciones y respetar un poco el valor real del patrimonio de la acción y teniendo en cuenta que quizás alguno de los socios no haga uso de las adquisiciones de las acciones. ¿Cómo determino la cantidad de acciones a emitir y el precio de las mismas? Acá en este caso era sencillo, yo quería emitir, yo necesitaba fondos por 30.000 pesos, las iba a emitir al valor nominal, o sea que era sencillo, 30.000 pesos dividido 100, que era el valor nominal, voy a emitir 300 acciones, cosa que pasó. Ahora la situación es un poquitito más compleja, presten atención a esta situación. La prima de emisión lo que va a tratar de hacer es que el valor patrimonial ante nuevas emisiones de acciones no cambie de valor. O sea, esta es la situación de la empresa antes de la nueva emisión de acciones. ¿Cuál era el valor patrimonial? El valor patrimonial por acción era 200 pesos. Ante la nueva emisión de acciones y teniendo la posibilidad de que algún accionista no haga uso de su opción, de su derecho de preferencia, lo que hay que tratar de respetar es que el valor patrimonial por acción no disminuya, que no pase esto, que no vaya hacia abajo. Entonces, si yo, para sacar el valor patrimonial, divido el total del patrimonio neto, divido la cantidad de acciones en circulación, ahora mediante un cociente voy a tener una incógnita. O sea, yo divido la cantidad del patrimonio neto total con la nueva numeración, o sea, con el nuevo valor, los 50.000 pesos, dividiéndolos por el número de acciones, voy a tener el valor patrimonial por acción. Bueno, si yo sé que el patrimonio neto lo voy a llevar a 50.000 pesos, lo que no sé es la cantidad de acciones que ahora van a estar circulando, pero sabiendo que tengo que respetar los 200 pesos de valor patrimonial proporcional. O sea, mi X va a ser la cantidad de acciones la cantidad de acciones que van a estar circulando para que se siga respetando el valor patrimonial por acción con este nuevo monto de patrimonio neto. Entonces yo acá voy a tener una incógnita que va a ser la cantidad de acciones en circulación total, hago el despeje y yo obtengo, o sea, hagan después la cuenta, esta simple ecuación. Entonces, en el denominador me va a aparecer la cifra de 250 acciones circulando totalmente para que el valor patrimonial por acción se mantenga en 200. O sea, yo ya develé la incógnita. Si ante el nuevo patrimonio neto de 50.000 la cantidad total circulante de acciones es 250, el valor patrimonial por acción sigue estando en 200 pesos. Sigo avanzando en el razonamiento. Si 250 son la nueva cantidad de acciones que tienen que estar circulando con la nueva emisión de acciones para respetar los 200 pesos de valor patrimonial proporcional por acción, y yo tenía circulando 100 acciones, quiere decir que ahora para llegar a 250 acciones tengo que emitir 150 acciones nuevas. O sea, ya por lo menos develé otra incógnita. ¿Cuántas acciones voy a estar emitiendo? Ahora, ¿cómo asignamos valor específicamente a la prima de emisión? Bueno, yo voy a estar emitiendo 150 acciones. Una cuestión es evidente, el valor nominal siempre hay que respetar el mismo. O sea, yo voy a estar emitiendo 150 acciones a un valor nominal de 100.
O sea, el valor nominal del capital circulando va a ser 15.000 pesos. Si yo quería fondos por 30.000, quiere decir que la diferencia va a ser la prima de emisión. Ya débele otra incógnita. Entonces, la registración, solamente hago esta, no hago el del caso A porque era sumamente sencillo. La registración ante la situación B de la emisión con prima de emisión y a la determinación del valor de la prima de emisión, la registración va a ser el compromiso de los accionistas, 30.000 pesos, que son los fondos que estábamos necesitando, la emisión del capital, las acciones en circulación van a ser de 15.000 pesos, y la prima de emisión van a ser los otros 15.000 pesos. Con esto estamos cumpliendo la situación, cumplimos con la manda de la Asamblea de Accionistas que dijo que necesitábamos 30.000 pesos y que emitamos nuevas acciones, y estamos cumpliendo con cubrir con el valor, cumplir con un valor aproximado a la realidad de esta empresa, pero fundamentalmente estamos cumpliendo con el resguardo del valor patrimonial del socio en el caso hipotético de que no haga uso de ese derecho de preferencia. Y acá yo se los dejo resaltado en rojo. Si algún socio no participa, uno de los dos socios que teníamos no participaba, de las 100 nuevas acciones que de las 150 nuevas acciones que se estaban emitiendo, se iba a quedar con solo 50, las otras 150 las iba a adquirir el restante socio o algún tercero que podía llegar a entrar en la empresa. Entonces, el socio originario que no participa en la adquisición de las nuevas 150, los socios podrían haber comprado hasta 75 acciones por cada uno de ellos. Recordemos que tenían 50% cada uno, y el derecho de preferencia decía, podemos adquirir hasta la proporción de las acciones que se van a emitir. Tenemos el 50%, podemos adquirir el 50%, podemos adquirir hasta 75%, pero vamos a suponer que no tenemos plata, o no queremos comprarla, o no queremos seguir participando en esta sociedad, nos quedamos con las 50 originarias. En ese caso, y con el valor que se colocaron las acciones, fíjense lo que pasa, se queda con 50 acciones, pero el valor patrimonial, por haber respetado este límite, cobrando la prima de emisión de este importe, el valor patrimonial se mantuvo en 200, entonces el valor patrimonial por la cantidad total de acciones que tenía el socio que desistió de la nueva incorporación de acciones, fíjense, se mantiene en 10.000, el mismo que tenía oportunamente antes de la nueva emisión de acciones. Sintetizando un poco toda esta cuestión de la prima de emisión, vamos a las conclusiones con respecto a este instrumento. El valor de la prima de emisión no puede ser arbitrario. Nadie va a pagar por las nuevas acciones un precio excesivo, incluida la prima de emisión. Ese valor excesivo iría lejos de la realidad económica de la empresa en cuestión, de la sociedad en cuestión. Acá tenemos dos situaciones en la práctica. Si las sociedades son abiertas o las sociedades son cerradas, el límite, o sea, el valor por el cual se van a poder colocar en el mercado las acciones, va a tener un límite, y obviamente el de la prima de emisión, obviamente indirectamente, va a tener un límite que dependerá de qué tipo societario sea. Si es una sociedad que hace oferta pública de sus acciones, el valor de cotización de las mismas va a jugar de límite. O sea, si yo me excedo y con una nueva emisión de acciones voy a poner una prima de emisión por un valor exorbitante que vaya más allá del valor de cotización de las acciones, nadie va a comprar la emisión de estas acciones porque iría a la bolsa de valores y las compraría en el mercado abierto. Por el contrario, si no cotizan en bolsas, una sociedad cerrada, el límite para las nuevas emisiones, o sea, para el valor de las nuevas emisiones de acciones, lo va a marcar el valor patrimonial proporcional, como bien vimos recién en el ejemplo. Ese va a ser el límite. Nadie va a estar, ojo, nadie va a comprar acciones por un valor superior al de valor patrimonial proporcional, excepto que conozcan que dentro de esa empresa hay valores que no han sido exteriorizados, como el caso de una llave de negocio autogenerada importantísima, o como expectativas de aumento en el valor de la empresa por
algún tipo de actividad económica próxima que va a desarrollar. Siguiendo con las conclusiones, para los accionistas que participan en la suscripción de las nuevas acciones en proporción a la tenencia, es indistinto que la emisión se haga con prima o sin ella, porque va a coincidir el valor patrimonial proporcional por acción y va a coincidir el porcentaje de participación. Eso fue para el primer caso, cuando habíamos dicho que los accionistas pasaban de 100 a 200 acciones, compraban cada uno de ellos, el primer ejemplo de prima de emisión, compraban cada uno de ellos las 50 acciones nuevas, seguían manejando el 50% de participación y seguían manejando el valor patrimonial proporcional de la misma manera. Ahora, si un accionista no participara, como el último caso que vimos, la prima de emisión, ¿qué busca o cuál es la finalidad? Claramente, lo vimos al final, busca la protección de este accionista contra el deterioro del valor patrimonial proporcional de sus acciones. Claramente acá está desarrollado, pero por cuestiones de tiempo, ustedes después analícenlo, yo ya esto lo desarrollé con el ejemplo. Otra conclusión, otra cuestión importante a resaltar. La utilización de la prima de emisión está específicamente prevista en la Ley General de Sociedades, en el artículo 202. De la lectura del mismo se desprende que la opción de poner prima sería opcional y no obligatoria. ¿Por qué? Porque el texto legal nos dice que se podrá emitir con prima, que la fijará la Asamblea Extraordinaria. Ahora, si dice se podrá emitir, claramente se podrá emitir sin prima. O sea, en principio sería una situación opcional. También dice que el texto legal, ¿no? Siguiendo con el texto legal, dice su saldo integra una reserva especial. Es como que nos está orientando a un tipo de registración, a un tratamiento contable. Bueno, acá nos encontramos con un problema porque hay una marcada diferencia entre el tratamiento contable y la cuestión o el marco jurídico, o sea, lo que dice la ley que debería hacerse con esta prima de emisión. La doctrina contable en general es bastante uniforme, es bastante, todos tienen más o menos coincidencia en cuanto al tratamiento, incluidos los pronunciamientos de los organismos profesionales, que nos dicen que las primas de emisión, como yo ya les anticipé, se las va a tratar como aportes no capitalizados. Van a aparecer dentro de la estructura patrimonial como aportes no capitalizados y no como una reserva. O sea, los doctrinarios, o sea, quienes estudiamos acerca de temas contables, negamos absolutamente el tratamiento de una reserva a la prima de emisión. ¿Por qué? Porque ahora vamos a, un poquitito más adelante, vamos a ver lo que es el tratamiento de las reservas. Las reservas aparecen cuando se obtienen utilidades, o sea, resultados positivos, utilidades, o sea, ganancias líquidas y realizadas en el ente, en el resultado económico en cuestión. O sea, acá la prima de emisión está apareciendo por una aportación, por un plus que se está cobrando a terceros aportantes, a terceros, socios o nuevos aportantes, y no tiene nada que ver con generación de resultados. O sea, de última, podría ser una ganancia, pero por esa colocación de acciones, pero no una ganancia líquida realizada y exteriorizada en un estado contable. Así que no provienen de resultados generados por el ente. Y claramente, a contrario sensu de las reservas, de las ganancias reservadas, no constituyen un apartamiento, una separación de fondos con un destino específico para el futuro, que sí lo son las reservas. Así que estas serían las conclusiones con respecto a la prima de emisión. Si hablamos de prima de emisión, también tenemos que hablar, aunque sea sintéticamente en 2 minutos, de lo que serían las emisiones de acciones, pero con integración bajo la par, que en las filminas anteriores yo lo había dado como una de las opciones. ¿Cuándo se produce esta situación? Bueno, es el caso absolutamente inverso al recién tratado de la prima de emisión, o sea, cuando el precio de colocación está por debajo del valor nominal de las acciones que estamos emitiendo. La Ley General de Sociedades es muy clara con respecto a esta situación, es bastante estricto y arranca diciendo que está prohibido, o sea que es nula toda emisión de acciones bajo la par, excepto, y bueno, está la disposición que lo prohíbe, pero también está la disposición que lo exceptúa, por lo tanto
admite esta posibilidad, más allá de que lo restringe de manera bastante explícita. Admite solamente la posibilidad de emisión de acciones bajo la par para aquellas sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, o sea, para aquellas sociedades que cotizan en bolsa, con una serie de requisitos muy estrictos que están en la ley 19.060, que ustedes después pueden profundizar. Ahora, la prohibición, o llamémosle no prohibición, sino limitación a esta situación tiene un fundamento. ¿Y cuál sería? Es que si se generalizaría la práctica de emitir acciones por debajo del valor nominal, se estaría vulnerando la integridad del capital y se estaría poniendo en riesgo esa garantía que representa el capital para los terceros que interactúan con el ente. O sea, podríamos llegar a estar perjudicando a los terceros. Por eso la ley es tan estricta en cuanto a los requisitos. Ahora, ¿tiene una función? Si la prima tenía una función, el descuento de emisión de acciones tiene algún tipo de función, sí, es la de, mediante este instrumento, obtener fondos en nuevas emisiones de acciones, pero cuando las situaciones son adversas, o sea, en épocas de crisis, como la actual, la que estamos viviendo en este momento ante una situación económica bastante complicada por la pandemia esta generalizada y esta crisis económica mundial. Ahora, si tenemos una empresa y queremos emitir acciones, teniendo en cuenta que somos una empresa que cotiza en bolsa, ¿alguien va a colocar fondo en este momento de tanta inseguridad económica, jurídica? Y bueno, si la oferta es tentadora, si hacia el valor por el cual se van a estar ofreciendo al mercado está inclusive por debajo del valor nominal, quizás sea tentadora esta posibilidad y así se puedan colocar nuevas acciones y obtener fondos para cualquier proyecto que la sociedad en cuestión esté manejando. Así que ante situaciones de crisis, con este instituto, el de la emisión bajo la par, es posible que podamos conseguir fondos. O sea que la norma legal, analizando, después nos dice que la partida que va a aparecer por esta diferencia sea tratada o se impute a algo que se denominan reservas libres. Y va más allá y dice, si no nos alcanzan con las reservas libres, pueden imputarse a los revalúos contables legales, teniendo en cuenta que anteriormente los revalúos eran por ley, o al revalúo técnico actual, siempre y cuando el organismo de contralor lo autorice. Bueno, con respecto a esta recomendación del tratamiento, acá también encontramos una diferencia, una divergencia entre el tratamiento contable y el tratamiento o la recomendación del marco jurídico. Les pongo el caso muy concreto, muy sencillito, de una sociedad, tiene un capital siempre, vamos a respetar el mismo capital, de 10.000, 100 acciones, valor nominal 100, esta era la situación originaria. Decide un aumento de capital emitiendo 100 nuevas acciones, pero decididamente no las puede colocar ni al valor nominal, entonces para que sean tentadoras las decide ofrecer a 90, por debajo del valor nominal, bajo la par como se denomina técnicamente. Se suscriben en su totalidad. ¿Cuál va a ser la registración a este momento, al momento de la suscripción? Los accionistas, ¿por cuánto se obligan? Por el valor efectivo a integrar, o sea, por 9.000. Las acciones en circulación, ¿por qué importe se van a estar registrando? 10.000. 100 acciones, 100 nuevas acciones, valor nominal 100, criterio nominalista. El valor nominal siempre hay que respetarlo. El capital circulando siempre es el del valor nominal de la cantidad de acciones que están circulando. Así que la diferencia entre lo que dice el capital en circulación y el importe efectivamente a integrar por los accionistas, la diferencia la vamos a tener, al contrario de la prima de emisión, la vamos a tener en el debe. ¿Qué cuenta va a aparecer? Descuento emisión de acciones. Les pongo acá patrimonio neto negativo. Es una cuenta que va a estar regularizando, restando al patrimonio neto. Esta sería la contabilización de acuerdo a doctrina y práctica contable. Ahora, si seguimos las recomendaciones de la Ley General de Sociedades, luego de hacer esta registración, la ley decía que la partida, la diferencia, se impute a reservas libres
o a revalúos, y dentro de la reserva libre también podemos incluir hasta los resultados no asignados o acumulados. Así que la cuenta descuento emisión de acciones la debemos imputar a resultados acumulados, reservas libres, reservas por revalúo, etcétera, etcétera. O sea, habría que hacer esta imputación siguiendo lo que el marco legal nos está diciendo. Ahora vamos a analizar otro de los institutos que están previstos en el programa, aunque no lo nombra como aparece acá, como yo les estoy poniendo acá en la filmina, pero nos aparecen dentro de las alternativas de aumentos de capital o posibilidades de aumentos de capital, aparece un punto que en el programa habla de aportes no capitalizados. Dentro de aportes no capitalizados podríamos llegar a encontrar esta situación, esta posibilidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los anticipos irrevocables a cuenta de futuros aportes o a cuenta de futuros aumentos de capital, vulgarmente denominado anticipos irrevocables. ¿Cuándo aparece esta figura, este instituto? Bueno, cuando una sociedad que está constituida bajo uno de los tipos regulados en la Ley General de Sociedades, pero sea sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, tiene una necesidad de fondos, como los casos que venimos desarrollando anteriormente, y opta por no ir al mercado externo, o sea, a la financiación ajena, y decide, bueno, voy a intentar financiación propia externa, pero tiene tal urgencia que esa urgencia no le permite esperar que se cumplan los plazos legales y los requisitos formales y legales para que esto se termine llevando adelante, o sea, para que el aumento de capital se termine de materializar. O sea, recuerden que el aumento de capital lo tiene que decidir la asamblea de accionistas. Para que la asamblea de accionistas se reúna, hay que hacer lo que se denomina publicación de edictos, hay que hacer las convocatorias respectivas, o sea, hay que hacer una serie de trámites que requieren tiempo. Si la urgencia de estos fondos va más allá, no puede esperar a estos plazos legales, lo que suele pasar es que el organismo de administración de una sociedad de este tipo decidan hacer el intento de colocación de fondos prometiendo una futura emisión de acciones y aumento de capital. Así que el organismo de administración, el directorio, en general en las sociedades anónimas, aceptan fondos pensando en que se van a emitir acciones, o sea, aceptan fondos de futuros inversionistas o de los actuales socios ad referéndum, o sea, aceptan los fondos ad referéndum, o sea, a la decisión, a la aprobación posterior del organismo de decisión, o sea, de la asamblea. O sea, los socios actuales o terceras personas que se van a convertir socios van a estar entregando fondos o bienes a la sociedad para aplicarlos al pago de acciones que se van a estar emitiendo en un futuro. Esta es la situación concreta. ¿Qué características tiene entonces este instituto? Denominémoslo en este momento esta cuenta, o sea, pensemos, estamos recibiendo en el activo de la sociedad dinero o bienes, incrementamos el activo y vamos a tener una contrapartida, porque todavía no tenemos acciones emitidas, no tenemos capital circulante. Vamos a tener una contrapartida en el haber de esa registración hipotética contable. Pensemos por ahora en esta situación. ¿Qué características tiene este instituto, esta figura, estos anticipos irrevocables a cuenta de? Claramente, del nombre lo tenemos, la característica, va a ser irrevocable. Pero ¿irrevocable para quién? Para la sociedad. O sea, la sociedad no puede volverse atrás, ya dijimos que no, porque la sociedad, el organismo de administración, los toma al referéndum, o sea, a la potencialidad de decisión de la asamblea. O sea, va a ser irrevocable para quien efectúa el aporte, o sea, para el tercer aportante, el socio actual o un futuro, un tercero que se va a convertir en un futuro socio. Nunca para la sociedad. ¿Por qué? Porque el órgano de administración no puede obligar a la asamblea en decisiones como esta, las de aumento de capital. O sea, lo que hace es el directorio, el órgano de administración, toma los fondos,
ad referéndum de la decisión asamblearia. Ahora, quien aporta los fondos lo hace con carácter irrevocable. Ahora, en el caso hipotético de que la asamblea decide no aumentar el capital, ahí en ese caso le devuelve los fondos. Ahora, nunca el tercero puede decir, no, me arrepiento y no espero a la emisión de las acciones y quiero los fondos. Para el aportante es irrevocable, esta es la característica. Otra característica, ya lo venimos anticipando, el órgano de decisión puede aceptar o no esta situación de aumentar el capital. Este instituto no está contemplado específicamente en nuestro marco normativo, o sea, la Ley General de Sociedades no lo recepta y el nuevo Código Civil y Comercial tampoco lo recepta, pero es práctica habitual que situaciones como esta se lleven adelante. Ahora, ¿recuerdan el asiento hipotético que yo les decía? Estábamos recibiendo fondos, se aumentaba el activo y la contrapartida iba a ser una cuenta en el haber. Contablemente existen dos posibilidades de tratamiento a esta contrapartida a la recepción de estos fondos. Se ha discutido mucho si el tratamiento será el de un pasivo o el de patrimonio neto. Y la verdad no es descabellado uno u otro, pensemos. Alguien nos está entregando fondos a cuenta de algo. Es como si alguien nos estuviera realizando un anticipo a cuenta de. O sea que claramente puede ser un pasivo. O sea, no es descabellado decir que es un pasivo. ¿Y por qué podemos pensar que es patrimonio neto? Y podemos pensar que es patrimonio neto porque está respaldado esas aportaciones de fondo prácticamente con una decisión de emitir nuevas acciones, de incrementar el capital. O sea, que en algún momento se termine convirtiendo irremediablemente en capital y por lo tanto en patrimonio neto. Entonces, para acotar un poco esta discusión, si esta contrapartida, o sea, esta cuenta anticipos irrevocables, será una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio neto, puede ser cualquiera de los dos. En general, en doctrina y los organismos de contralor han unificado criterios y restrictivamente admiten que sea patrimonio neto, o sea, el tratamiento contable más recomendado es que sea patrimonio neto, pero siempre y cuando exista un acuerdo escrito donde se identifiquen claramente ambas partes, un acuerdo escrito entre la sociedad que está tomando los fondos y los terceros que están aportando los fondos, donde se establezca claramente con suma precisión el plazo para que la asamblea se reúna y trate este tema de la nueva emisión de acciones. Esa nueva emisión de acciones va a ser de determinada clase, de determinado tipo, obviamente van a tener el mismo valor nominal, pero si tuvieran una prima de emisión o no, tendría que quedar aclarado ahí, y si tuviera prima de emisión, tendrían que explicitarse los criterios para la determinación de la misma. Se tendrían que respetar los derechos inherentes a los accionistas, los derechos que ya conocemos ante nuevas emisiones de acciones. Recuerdan que eran los derechos de preferencia y derecho de acrecer. Y una característica ineludible es que previamente se tienen que haber recibido los fondos, el adelanto, porque si no, no estaríamos hablando de este instituto, no estaríamos hablando de que habíamos recibido dinero o bienes a cuenta de la futura emisión de acción. Y si respetamos todos estos requisitos, va a ser una cuenta del patrimonio neto y va a estar formando, lo que yo ya les había anticipado, parte de los aportes no capitalizados dentro del patrimonio neto. Sintéticamente, porque ya se está haciendo muy larga la clase, sintéticamente voy a hablar de reducción de capital para tocar el tema de acciones propias en cartera. Recuerden que es un tema que aparecía en el punto 2 y que yo les dije, no es que me estoy olvidando, sino que lo voy a tratar un poquitito más adelante. Como hay posibilidades de aumentar el capital, también hay posibilidades de reducción del capital. Esta alternativa, obviamente, por todo lo que venimos hablando de que el capital es la prenda común de los acreedores, es la garantía, y si lo estamos disminuyendo, tanto el capital como cualquier cuenta del patrimonio neto, podríamos llegar a estar perjudicando a terceros. Bueno, las alternativas de reducción del capital están restringidas y fuertemente reguladas en nuestro ordenamiento legal. Específicamente en la Ley General de Sociedades está tratado
este tema en diversos artículos que yo después recomiendo su lectura, más allá de los libros. Así que, teniendo en cuenta este principio de la intangibilidad del capital y de la garantía hacia los terceros, todo esto hay que respetar estas situaciones y los pasos que nos delimita, nos demarca la Ley General de Sociedades ante situaciones muy concretas en las cuales se puede reducir el capital. Sintéticamente, doctrinariamente, podríamos clasificar a las reducciones de capital por motivos puede ser para absorber pérdidas o para reembolsar a los accionistas parte de las acciones que estos tenían, y entonces estamos disminuyendo, estamos haciendo el capital un poco más pequeño. Las situaciones de absorber pérdidas, bueno, están previstas específicamente en la Ley General de Sociedades, puede ser para absorber pérdidas de manera voluntaria, en que yo disminuyo el capital, y hay una situación que es obligatoria, o sea, cuando las pérdidas son tan importantes, obligatoriamente la Ley de Sociedades me especifica que tengo que hacer la reducción del capital. Acá les pongo en qué momento es cuando las pérdidas son de tal magnitud que insumen la totalidad de las reservas, dice la ley, y el 50% del capital. En ese caso, la reducción del capital es obligatoria, ya no deja de ser voluntaria. En la segunda opción de reducción del capital por reembolso a los accionistas, o sea, pensemos, vamos a sacar acciones que están circulando y les vamos a devolver el valor a los accionistas, ya sea para cancelarlas las acciones, para cancelarlas, las sacamos de circulación, o para amortizar esas acciones, que es una variante de esto de cancelación de acciones. Dentro de esta clasificación de la disminución de capital para cancelar las acciones, acá en este punto podemos encontrar una de las posibilidades de las acciones propias en cartera, que es un punto que nos pide el programa. En esta situación puntual, cuando tenemos acciones propias en cartera, para cancelar esas acciones, la registración va a ser la que le estoy detallando yo acá en la parte final de la filmina. O sea, pensemos que estamos disminuyendo el capital, así que vamos a debitar la cuenta capital social por el importe que decidimos disminuir ese capital. Vamos a estar acreditando esta cuenta, podemos llamarla así o un nombre similar, accionistas por rescate de acciones. Y fíjense el tratamiento, va a ser una cuenta de pasivo, dentro del pasivo, deudas en general. ¿Qué importe vamos a poner acá? El importe efectivo a desembolsar. Acá les puse, lo debito el capital por el importe del valor nominal de la reducción, criterio nominalista. Y acá el importe, o sea, ojo que puede ser diferente, el importe a desembolsar, que puede ser distinto al del importe de la reducción nominal. Y acá les dejo una situación posible. Si ese reembolso a efectuar a los accionistas fuese menor que el valor nominal, vamos a estar acreditando una cuenta denominada aporte no capitalizado. Esa es una situación potencial. ¿Podría ser la situación inversa? Tranquilamente también podría llegar a pasar. Específicamente hablando de las acciones propias en cartera, el punto del programa, muy regulado, específicamente regulado también en nuestra Ley General de Sociedades. Así que para el desarrollo del tema, acá yo les copié el artículo que trata esta situación, que es el artículo 220, que es sumamente restrictivo, más allá de que dentro del texto legal hay algunas ambigüedades que generan discusiones doctrinarias dentro de nuestra profesión y de la profesión de las ciencias jurídicas también. Las posibilidades de acciones propias en cartera son las siguientes. El artículo nos dice que una sociedad puede adquirir sus propias acciones, acciones que emitió previamente, solo en las siguientes situaciones o condiciones. Primer punto, primer acápite, el que acabamos de tratar. Para cancelarlas y previo acuerdo de reducción de capital. O sea, la asamblea extraordinaria tiene que previamente aprobar la reducción de capital, ahí tenemos previo acuerdo,
y las va a cancelar. Las va a cancelar y obviamente les va a pagar un reembolso a los accionistas. No nos las van a expropiar. Las otras dos opciones que aparecen acá, excepcionalmente con ganancias líquidas y realizadas, etcétera, etcétera, y la tercera opción, para integrar el haber de un establecimiento que se adquiere, o sea, con las acciones para luego o por la compra de un establecimiento. De todas estas alternativas, la primera que ya tratamos era solamente esa implicaba reducción. Por eso yo estaba introduciendo el tema de la reducción de capital, porque terminábamos con acciones propias en cartera. Pero las dos opciones siguientes del artículo 220 no hablan de reducción del capital. Habla de que compremos, saquemos del mercado, vamos a adquirir acciones que están circulando y las vamos a tener un tiempo. La ley de sociedad después dice qué hacer y por cuánto tiempo se pueden tener. Las vamos a tener en principio transitoriamente. El tratamiento a llevar adelante, el tratamiento contable y la naturaleza de estas cuentas es discutido también, pero en principio vamos a definir estas situaciones. Estamos adquiriendo, recordemos la situación, ¿no? Estamos adquiriendo nuestras propias acciones que tenían terceros, los socios, los propietarios, nuestras propias acciones las estamos adquiriendo, o sea, estamos desembolsando fondos o comprometiéndonos a desembolsar y estamos recibiendo como contrapartida nuestras propias acciones. Dos posibilidades. Una posibilidad sería, estamos adquiriendo acciones, una posibilidad que se ha discutido mucho en doctrina, y hay algunos estudiosos de la doctrina contable que dicen, y bueno, las podemos incluir en el activo societario, o sea, estamos comprando acciones y estamos desembolsando, estamos incurriendo en un sacrificio económico por esta adquisición de acciones, o sea que la registración sería acciones propias, activo, contra banco, caja, o bueno, si no las pagamos. Ahora, analicemos un poquitito en profundidad. ¿En qué rubro del activo vamos a estar colocando a las acciones propias? La doctrina, de forma mayoritaria, lo descarta este tratamiento como activo. También los organismos de control desestiman esta situación. Dicen que no son un bien susceptible de valorizar, no dan derecho contra los tenedores originarios, no son una inversión, porque específicamente no estamos esperando una renta, o sea, ¿qué vamos a esperar? Que de las utilidades que se elaboran a los accionistas nos paguemos a nosotros mismos, sociedad, las utilidades. O sea, no se espera ningún tipo de beneficio de estas. Claramente, esta es una opción bastante descabellada. La segunda opción va a ser la de que regularice el patrimonio neto. Es una reducción del patrimonio neto. Si bien no era una reducción forzosa del capital, es una reducción del patrimonio neto. Dos opciones de registración. Una opción, debitamos resultados acumulados, contrapartida al importe que estamos pagando, por el importe efectivamente pagado. Este asiento marca la realidad económica de esta situación, o sea, debitamos, disminuimos los resultados acumulados, obviamente positivos, por el importe efectivamente pagado. Y acá reflejamos la situación que está regularizando, restando el patrimonio neto. Vamos a debitar, así resta, la cuenta acciones en circulación, capital, y vamos a estar demostrando con esta cuenta, acciones propias en cartera, cuenta del patrimonio neto, que en nuestro patrimonio tenemos parte de acciones que son las propias del ente emisor. O sea, esta es una registración bastante correcta, bastante representativa de esta realidad. Otra opción, la que marco acá como 2, registrar, debitar acciones propias en cartera, que regulariza el patrimonio neto por el importe efectivamente pagado, y el importe pagado, ¿cuál sería la contrapartida? Lo pagué con un cheque, lo pagué con efectivo, etcétera, etcétera. La opción no está mal, está bien, es representativa de la realidad. Fíjese que esta cuenta regulariza el patrimonio neto.
¿Cuál es la única precaución que tenemos que cumplir? La manda legal nos decía que podíamos tener las acciones propias en cartera, pero decía que las teníamos que adquirir con las ganancias líquidas y realizadas, o sea que teníamos que afectar utilidades ya líquidas y realizadas, utilidades acumuladas en los resultados acumulados. O sea, por eso esta registración es bastante acertada. Esta no es que esté mal, pero si optamos por esta opción, acá les dejo marcado que los resultados acumulados tendrían que tener algún tipo de restricción, o sea, lo tendríamos que poner o en nota a los estados contables o en el estado de evolución del patrimonio neto, tendríamos que poner la restricción de que de esos resultados acumulados no asignados, o sea, que no tienen una afectación específica a este momento, sí tienen la afectación de la cantidad de acciones y valor de la cantidad de acciones propias en cartera. Bueno, voy a hacer una pausa acá porque si no la cantidad de tiempo que tiene esta clase es demasiado excesivo como para subirla, así que voy a hacer una pausa y voy a continuar en un próximo momento.